Hola amigo constructor, soy Igor Salazar del despacho Salazar Abogados y Asesores, despacho experto en Derecho de la Construcción. Hoy os voy a tratar sobre los derechos y obligaciones, así como responsabilidades de los agentes que participan en las obras. Es por eso que te animo a que te sigas mi canal, te suscribas y des a la campanita, lo típico que dicen todos los youtubers. Empecemos por los derechos y obligaciones de los agentes implicados en la construcción. La regulación legal en nuestro país de este tipo de contratos es bastante deficiente. No obstante, lo cierto es que esta situación ha mejorado notablemente desde la entrada en vigor de la LOE, cuyo capítulo 3 identifica a los tres diferentes agentes de la edificación y establece su régimen jurídico básico, requisitos para actuar y obligaciones, introduciendo en el capítulo 4 un novedoso sistema de responsabilidad. Sin embargo, esta regulación sigue siendo incompleta por dos motivos. En primer lugar, porque la regulación de las obligaciones y la responsabilidad de los agentes se realiza teniendo en cuenta más sus efectos frente a terceros, en especial frente a futuros propietarios de los inmuebles, que al ámbito propio de las relaciones contractuales entre los diferentes agentes. Y en segundo término, porque no todos los aspectos propios de la relación contractual se regulan en esta misma normativa. En todo caso, parece oportuno que, antes de detallar las principales cuestiones a regular en los contratos con los técnicos, repasemos este régimen legal. Para ello se indicarán cuáles son las principales obligaciones de la LOE. Establece para el proyectista, el director de obra, el director de ejecución de la obra y que pueden tener incidencia en sus relaciones contractuales con el promotor, indicando también cuáles son sus obligaciones que la ley impone a esta relación con los técnicos. Por un lado tenemos al proyectista. De acuerdo con el artículo 10 de la LOE, dos son las obligaciones básicas del proyectista. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se ha establecido en el contrato y entregarlo con los visados que en su caso fueran perceptivos. Esto es, el proyectista debe ajustarse en todo caso a la normativa vigente. En la actualidad, las normas técnicas de edificación y la Lex Artis, así como el Real Decreto 314-2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. Pero además, deberá tener también en cuenta previsiones técnicas, comerciales, de diseño o de cualquier otro tipo, que se han incluido en el contrato. Por otro lado, es obligación del proyectista que el proyecto se entregue con todos los visados que sean necesarios. Otra cuestión será quién debe correr con el coste de los mismos, cuestión que deberá regularse en el correspondiente contrato. Acordar en su caso con el promotor la contratación de las colaboraciones parciales. Por tanto, el proyectista deberá elaborar personalmente la totalidad del proyecto, salvo que el propio contrato se haya previsto la posibilidad de que se subcontrate parte de sus tareas o que el promotor le autorice posteriormente a hacerlo. Tenemos también al director de obra. Las obligaciones básicas del director de obra, conforme al artículo 12, no al 10 como el anterior, son verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. En este ámbito, la LOE no hace sino reiterar lo que ya se establecía en el Código Civil y había señalado reiterada la jurisprudencia. El director de obra, en general el arquitecto, es quien debe asegurarse que la cimentación y la estructura son los adecuados en función de las características del terreno en el que se debe llevarse a cabo la obra. También resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. El director de obra, como corresponsable del técnico máximo de la misma, es quien debe decidir sobre el modo de actuar en caso de que se suscite alguna incertidumbre sobre el proceso de ejecución o existan dudas sobre el modo de interpretar el proyecto. En todo caso, estas indicaciones deberán estar debidamente documentadas por escrito o incluidas en el libro de órdenes y asistencias. La adecuada cumplimentación de este documento será básica para individualizar la responsabilidad en caso de que aparezcan posteriormente deficiencias. Y la ausencia de órdenes o instrumentos en el libro impedirán en general al director de obra defender que éstas fueron impartidas. También elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. Es evidente que para realizar cualquier modificación en el proyecto hay que contar con la conformidad del promotor. Más dudoso resulta que sea el director de obra quien necesariamente deba realizar esta labor, ya que no se aprecia inconveniente para que sea el proyectista quien, aun no siendo director de la obra, pueda modificar el proyecto. En todo caso, las modificaciones deberán también respetar la normativa de la aplicación vigente en ese momento, que podrá ser o no la que se tenga en cuenta en la redacción del proyecto. También suscribir el acta de replanteo de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. La LOE impone al director de obra, conforme a la práctica que ya existía antes de su entrada en vigor, que suscriba los diferentes documentos que acreditan el inicio de la obra: acta de replanteo, su avance, certificaciones parciales y finalización, certificado final de obra y liquidación final. Suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor con los visados que en su caso fueran perceptivos.
La documentación de la obra ejecutada es la prevista en el artículo 7 de la LOE, que conforma el libro de edificio y que está constituida por el proyecto con las modificaciones que se ha realizado durante la obra, el acta de recepción, la realización identificativa de los agentes que han participado en el proceso de edificación, las instrucciones de uso, mantenimiento de edificación y sus instalaciones. En caso de que la normativa autonómica haya establecido que también otros documentos deban formar parte del libro de edificación, el director de obra estará también obligado a cumplimentarlos. Las relaciones en el artículo 13, en aquellos casos en el que el director de la obra y el director de ejecución de la obra sean el mismo profesional. Esto es, si el director de la obra y el director de ejecución de la obra son la misma persona. Cuando ello es legalmente posible, deberá cumplir las obligaciones señaladas en la LOE para ambas figuras. Tenemos también al director de la ejecución de la obra. Las obligaciones del director de la ejecución de la obra vienen establecidas en el artículo 13. Las más importantes en nuestro análisis son verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. El director de la ejecución de la obra es el máximo responsable de los productos de construcción, cumplen con la normativa de aplicación y con lo previsto en el proyecto. A estos efectos, deberá verificar que cuenta con los certificados y garantías precisas y deberá ordenar los ensayos precisos, comprobando la adecuación de su resultado. También dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. De igual modo, el director de ejecución de obra es el agente encargado de comprobar que la obra se ejecuta conforme a lo previsto en la normativa, el proyecto y las instrucciones que se ha impartido el director de obra. También consignar en el libro de órdenes y asistencia las instrucciones precisas. En este caso, las instrucciones que deberá incluir el director de la ejecución de la obra son las relativas a la ejecución y no al proyecto, como se ha indicado en el apartado anterior para el director de la obra. Suscribir el acta de replanteo de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. También el director de la ejecución de la obra debe suscribir el acta de replanteo, las certificaciones parciales, el certificado final de obra y la liquidación final. Además, es quien elabora las certificaciones parciales. A diferencia del director de obra, no es responsable de los visados de estos documentos. No está de más, por eso, que en el contrato que se suscriba con él se incluyen expresamente las obligaciones de obtener los visados de su colegio profesional, en el caso de que fueran perceptivos. Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. El director de la ejecución de la obra debe colaborar en la elaboración del libro del edificio, y su colaboración es esencial porque con su presencia en obra es quien más conocimiento puede tener de los aspectos tales como los agentes que han intervenido en la obra o los procesos y sistemas específicos para el mantenimiento de la edificación o las instalaciones. Tenemos también la figura del promotor. También el promotor tiene sus obligaciones en relación con los técnicos que han intervenido en el proceso constructivo. Los más importantes de las señaladas en el artículo 9 de la LOE son las siguientes. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. Aunque la ley no establece cuál es la documentación que el promotor debe facilitar al proyectista, parece claro que éste deberá comprender al menos la relativa a la titularidad y delimitación de su parcela, su situación urbanística y las características técnicas, informe geotécnico, medioambiental y otros que pudieran existir. En todo caso, el proyectista deberá comprobar alguno de estos datos, en especial los de su carácter urbanístico. Es tan esencial esto en el País Vasco que muchas veces es necesario el estudio de contaminación del suelo para poder construir y que se den los permisos necesarios. Además, en función de que se trate de un promotor especializado o desempeñe esta labor de forma puntual, particular que desea construirse una vivienda unifamiliar, por ejemplo, las obligaciones podrán tener un alcance diferente. En el caso del promotor no especializado, lo razonable es que sea el propio proyectista quien indique la información que debe recabar el promotor y los estudios que debe contratar y quien analice con especial detenimiento la información urbanística. También tenemos que gestionar y obtener las perceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de obra. Es responsabilidad del promotor la obtención de las licencias y, no obstante, es recomendable que en los contratos con los técnicos se incluya el deber de colaboración de estos en la tramitación de las mismas, ya que es habitual que durante la tramitación surjan diferencias con los ayuntamientos correspondientes, que solo los técnicos pueden ayudar a resolver, bien planteando sus propios criterios o bien proponiendo modificaciones al proyecto que satisfagan los criterios municipales y no menoscaben los intereses necesarios del promotor.